Hola a todos, somos alumnos de la Maestría de Marketing de SAN. Actualmente estamos llevando el curso de análisis cuantitativo con el profesor Timaná. Somos el grupo número 1 de la promoción. Los integrantes somos Joana Medina, Ernesto Ponce, Carlos Rodríguez y quien les habla Ángel Pacheco. Gracias. Mi nombre es Joana Medina. Continuando como lo explicó mi compañero Ángel, el día de hoy comenzaremos a hablar del tema análisis factorial. Para comenzar con este tema, primero sería bueno entender qué es el análisis factorial. Es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos de variables. Estos grupos homogéneos se forman con variables correlacionadas entre sí, procurando que unos grupos sean interdependientes de otros. Por ejemplo, si tenemos un cuestionario de satisfacción laboral, por ejemplo, imaginemos de 1000 variables, podríamos tranquilamente usar el análisis factorial, si las preguntas del cuestionario se agrupan de una forma característica. Aplicando el análisis factorial a la respuesta de los sujetos, podríamos encontrar grupos con variables con significados comunes y conseguir reducir el número de dimensiones necesarias para explicar respuestas a los sujetos. Por lo tanto, se deduce en sí que el análisis factorial es una técnica para reducir los datos con el propósito de buscar el número mínimo de dimensiones capaces de explicar el máximo de impresiones. A diferencia de otras técnicas, el análisis factorial, todas las variables cumplen el mismo papel. Todas son independientes en el sentido que no existe un priori o una independencia. Algo que debemos tener en cuenta para usar este análisis, el análisis factorial, hay que tener dos condiciones básicas importantes, que son el fenómeno que se pueda describir con el número de reducido de factores y que pueda ser interpretado con sencillez, que es lo más importante. Y por último, ¿qué analiza el análisis factorial? Analiza la varianza común a todas las variables partiendo de una matriz de correlaciones. Mi nombre es Ernesto Ponce, miembro del grupo número 1. A continuación les voy a mostrar el flujograma que da la explicación de todo el concepto de análisis factorial. En el primer punto se trata de plantear el problema. ¿Qué significa plantear el problema? Significa que el investigador debe establecer los objetivos claros del análisis factorial, tener la idea qué es lo que se necesita buscar usando este método estadístico. Segundo, hay que especificar las variables independientes al usar. Esto merece un análisis de cuáles son las variables que van a tener influencia en la investigación. Las variables tienen que ser de intervalo o de razón, por ser variables cuantitativas. También el número de observaciones debería ser al menos 4 o 5 veces que el número de las variables. Ahora vamos a hablar acerca de elaborar una matriz de correlación, que es el paso 2 en un análisis factorial. Se procede a realizar una matriz de correlaciones entre las variables. La información obtenida es muy valiosa en esta parte del proceso de análisis factorial. Para que el análisis sea adecuado, esas variables tienen que estar totalmente correlacionadas para que tengan mucha fuerza y poder agruparlas entre ellas. Para poder probar la pertenencia del método se recurre a la prueba de esfericidad de Bartlett. Es un sistema estadístico que nos va a dar la solidez necesaria que necesita el método estadístico. El tercer paso importante que tenemos en el análisis factorial es determinar qué método del análisis factorial se va a usar. Existen dos enfoques que hablan de ello. El primer enfoque o proceso es el análisis de los componentes principales y el segundo es el análisis de los factores comunes que podemos observar acá. El primero de los componentes principales considera que la varianza total de los datos es la parte más importante que se debe tomar en cuenta en esta alternativa. ¿Qué significa ello? Que se recomienda que al determinar el número mínimo de factores explican la varianza máxima. El segundo método es los factores comunes. ¿Qué significan los factores comunes? Estos factores se calculan a partir de la varianza común. Se llaman también factorización de eje principal esta metodología. ¿Cómo se determina el número de factores después que los sistemas estadísticos arrojan números? ¿Cómo se va a determinar el número de factores? Existen algunas formas o procedimientos que nos pueden ayudar a determinarlo. Los factores también se llaman, como indica acá, componentes. En algunos libros podrán encontrar ustedes como la palabra componente. ¿Cuáles son? A priori,
que es lo determina el investigador según lo que observa. Segundo, valor propio, es cuando el número de significancia es mayor a 1.0. Tercero, la gráfica de sedimentación, que se visualiza las pendientes más pronunciadas son las que tendrían los factores más fuertes. Y hay otros métodos como el porcentaje de la varianza, confiabilidad de división de mitades y pruebas de significancia. Algo que es muy importante en el análisis factorial es rotar los factores. Inicialmente los estadísticos nos botan ciertos coeficientes, pero siempre se opta por rotar los factores. ¿Y qué significa eso? La rotación significa redistribuir la varianza explicada por los factores individuales. También la rotación se le conoce como la rotación ortogonal. Es cuando los ejes se mantienen en ángulos rectos. Y el procedimiento más adecuado para poder usar esta rotación de los factores es el procedimiento de Marimax. Bueno, yo soy Carlos Rodríguez y a mí me ha tocado explicarles un poco más la interpretación de factores, ¿no? La interpretación básicamente se facilita al identificar las variables que tienen cargas altas sobre el mismo factor, el cual puede interpretarse en términos de las variables que tienen cargas altas de él. Una forma adicional de reducir la interpretación sería elaborar una gráfica con las variables en donde se empleen las cargas factoriales como coordenadas. Después, lo que debemos hacer es calcular las puntuaciones de los factores. Es decir, después de la interpretación se pueden calcular la puntuación de los factores. De hecho, el análisis factorial tiene su propio valor independiente. Sin embargo, si el objetivo del análisis factorial es reducir el conjunto original de variables a un conjunto menor de variables compuestas, para usarlo en análisis multivariados posteriores es útil calcular para que cada encuestado las puntuaciones de los factores. Después de eso debemos elegir las variables sustitutas. Este proceso consiste en separar algunas variables originales para usarlas en un análisis subsiguiente, lo cual nos va a permitir hacer un análisis posterior e interpretar los resultados en términos de las variables originales, en vez de esas puntuaciones de los factores que inicialmente les habíamos hablado. Al examinar la matriz factorial puede elegirse para cada factor la variable con la carga más alta, lo cual serviría luego como una variable sustituta del factor asociado. Un paso después debemos determinar el ajuste del modelo, es decir, debemos examinar las diferencias entre las correlaciones observadas y las correlaciones reproducidas. Gracias a esto encontraremos diferencias que se conocen como residuales. Si hay muchos residuales altos, el modelo factorial no proporciona un buen ajuste para los datos y deberíamos reconsiderarlo. Ahora que ya conocemos todo lo referente a la teoría en relación a lo que es análisis factorial, vamos a ver un ejemplo de cómo es que esto se puede aplicar en el análisis de un estudio que se hizo en relación a los hábitos de compra de un grupo de familias, y en los cuales se clasificaron sus respuestas desde lo que es 1, en lo cual estás totalmente de desacuerdo, hasta lo que es 7, en la que estás totalmente de acuerdo. Se levantaron diferentes atributos tales como lo que si se prefería una noche tranquila en casa a estar en una fiesta, si es que siempre se comparan precios antes de adquirir algún producto, si es que las revistas les son más interesantes que lo que son las películas, si se consideran personas hogareñas, si es que ahorran y pagan en base a cupones, si las empresas, si es que consideran que las empresas desperdician demasiado dinero en lo que es inversión publicitaria. Y ahora lo que vamos a ver son los resultados que se muestran en base a las respuestas que se dieron. En esta primera pantalla lo que estamos viendo es una matriz de correlaciones, en la cual lo que se puede ver es que por sí las variables presentan relación entre estas, y eso es importante, ¿no? De hecho, que en un momento ya lo explicaron. Esto ya nos va dando ciertas luces de cómo es que las variables se van a ir relacionando. Por ejemplo, acá podemos ver que la variable si prefiero una noche tranquila está bastante relacionada con lo que son revistas más interesantes, o también que se considera más hogareño, ¿no? En la siguiente diapositiva ahí entramos a analizar un poco más lo que son las variables y cuál es su relevancia en relación al análisis. Acá vemos que todas las variables tienen un resultado por encima de 0.7, lo cual nos indica que todos van a ser parte del análisis posterior para la generación de los factores. Esa es la primera tabla. En la segunda tabla vemos lo que son el análisis de los factores, y qué es lo que te muestra acá.
Acá básicamente lo que hacemos es ver que tenemos 7 variables, pero estas 7 variables al final se reflejan solo en 3 factores, ¿no? Como podemos ver, se llega hasta la tercera fila en donde se generan los 3 registros de factores. Luego ya acá lo que vemos es la matriz de componentes. Acá tenemos la matriz de componentes inicial y luego tenemos la matriz de componentes rotada. Esto también ya lo explicaron, pero ¿por qué se rota la matriz? Simplemente porque en la matriz inicial cada variable presenta muchas relaciones con uno o más factores. Se está rotando para que esto sea más fino y que dentro de lo posible cada variable solo tenga relación con un factor. Y acá ya a partir de la matriz rotada lo que encontramos es que tenemos los 3 factores, como ya se aumentó, y vemos que la variable 1, la variable 3 y la variable 5 derivan en un factor que hemos definido como persona intelectual, ¿no? La variable 1 es prefiero disfrutar una noche tranquila en casa en vez de ir a una fiesta. La variable 3, las revistas son más interesantes que las películas. La variable 5, soy hogareño. En el factor 2 está la variable 4 y la variable 7. La variable 4 es no compraría artículos anunciados en vallas publicitarias, y la variable 7, las empresas desperdician mucho dinero en publicidad. Ese factor 2 lo estamos definiendo como personas escépticas. Y el factor 3 involucra la variable 2 y la variable 6. La variable 2 es siempre comparo precios incluso en artículos pequeños, y la variable 6 ahorro y pago con cupones. Esas dos variables las hemos agrupado el factor 3, que sería alguien considerado ahorrador. Luego lo que vemos acá es que a partir de ya tener nosotros los factores identificados, así como los pesos de la matriz de componente rotado, podemos llegar a obtener lo que son las puntuaciones por cada uno de los factores. Acá ya en esta tabla, como se puede ver, ya tenemos la puntuación por cada uno de los factores en cada uno de los casos encuestados. ¿Para qué sirve esta matriz? Porque para futuro ya no se tendría que estar analizando las 7 variables que se levantaron, sino que estos 3 factores. Ya hace que el análisis o posteriores cálculos sean mucho más rápidos, ¿no? y simplificados, porque solo estás contemplando 3 elementos a tener 7. Así como se hace lo que es la identificación de 3 factores para reemplazar estas 7 variables, otra cosa que se podría decir es que a partir de la matriz de componentes rotada, uno lo que podría hacer es identificar cuál es la variable que tiene mayor peso en cada uno de los factores, y ya no calcular un nuevo factor, sino lo que se haría en este caso es agarrar y ver, mira, para el factor 1 la variable que tiene mayor peso es justo la variable 1, que es prefiero disfrutar una noche tranquila en casa en vez de ir a una fiesta. Para el factor 2, la variable que tiene mayor peso es no compraré artículos anunciados en vallas publicitarias. Y en el factor 3, la variable que tiene mayor peso es ahorro y pago con cupones. Tomando esto en consideración, lo que se haría es ya no tener 7 variables, sino que se reemplazarían con estas 3 variables. Acá ya no se hace un tema de cálculo adicional de las puntuaciones, porque lo que se haría es que cada una de estas variables reemplazarían a las 7 iniciales con sus puntuaciones también iniciales, ¿no? Y por último, lo que se hace es evaluar el ajuste del modelo, ¿no? Acá se trabaja en base a los residuos que brinda el análisis. Lo que se puede encontrar acá es que existen 10 residuales que son mayores de 0.05. Esto representa el 47% del total del modelo, y ello lo que hace es inferir que el modelo en verdad no es aceptable y que se requiere hacer algunas modificaciones, ya sea a nivel del levantamiento de la data o el tratamiento en algún momento. Y bueno, este fue nuestro análisis en relación al tema de análisis factoriales. Espero les haya sido de utilidad. Gracias. Esperamos les sea de utilidad la información del tema trabajado. Gracias.